Mi nombre es Lorena Brance, ya con la mayoría nos conocemos, a muchos los conozco de nombre. La idea de Lucas era arrancar los seminarios un poco aprovechando un par de días que estaba faltando ahora al consultorio con la parte esta clínica, y me había pedido que les cuente algunos de los trabajos publicados el año pasado. Estaba previsto hacer 2 trabajos, pero vamos a ir viendo en función de tiempo si hago 2 o hacemos uno. Supongo que Lucas me va a ir avisando. Voy a empezar con el trabajo de sarcopenia en artritis reumatoide. Yo, como estoy compartiendo pantalla, ahora no veo quiénes están, pero en este trabajo participaron también Joaquín Percudiani, Agus Razzini como becarios, Pilar Rubio. No sé si están conectados ahora o no, porque solamente lo veo a Elioy y a Vero y a Agostina. Pero bueno, también ellos fueron parte de sus becas de la facultad, la colaboración en estos trabajos. Antes de empezar a hablar del trabajo en sí, les voy a contar un poquito qué es la sarcopenia, cómo se mide, para los que no están en tema, porque bueno, son cuestiones por ahí muy específicas que no todo el mundo está acostumbrado. Para evaluar sarcopenia, una de las cosas que nosotros tenemos que conocer es el tema de la composición corporal, y una de las cuestiones que nos tenemos que preguntar es por qué es la importancia de evaluar esta composición corporal. Si nosotros hallamos o medimos el índice de masa corporal, como vemos acá abajo, podemos encontrar 2 situaciones con bajo índice de masa corporal, pero que si ustedes notan la diferencia, la composición corporal entre este anciano que está en andador y esta persona joven que corre, a pesar de que los 2 tienen baja masa corporal, la composición corporal es diferente. Y lo mismo nos pasa en esta situación que está hacia la derecha, en 2 individuos con alto índice de masa corporal, en donde uno predomina el tejido adiposo y el otro predomina lo que es el tejido muscular. Entonces, el índice de masa corporal combina ambas variables, que son la masa muscular y la masa grasa, pero si nosotros nos vamos a los efectos de la fuerza y de la función, por supuesto que van a ser totalmente diferentes en función del tejido que vamos a estudiar. No voy a hablar en detalle de los trabajos, solamente es para dar un marco teórico de introducción, que saber la importancia de que la masa muscular y estos cambios que ocurren en la masa muscular, pero no en la masa grasa, han demostrado que están relacionados con la predicción de fracturas, ¿sí? Para fracturas osteoporóticas mayores, y lo que vemos en el recuadro principalmente para fractura de cadera. De ahí surge entonces la importancia de la masa muscular y la entidad que es la sarcopenia, que es una disminución, como vamos a ver ahora, no solo de la masa muscular, sino también de la fuerza y la función muscular. Para que un individuo presente sarcopenia múltiples son los factores que pueden presentarse, pueden estar asociados a patologías o situaciones endocrinológicas. Digo situaciones porque también, por ejemplo, el consumo de glucocorticoides está vinculado a sarcopenia, además de otras enfermedades endocrinas, enfermedades neurodegenerativas, en los pacientes con caquexia, con síndromes de malnutrición o nutrición inadecuada, en los pacientes que tienen patología por desuso, inmovilidad, inactividad física, o luego tenemos la sarcopenia, que está asociada a la edad, que llamamos la sarcopenia primaria, y en donde, bueno, hay una serie de factores que van a regular justamente esta función y la masa muscular. Entonces, si nosotros lo podemos englobar como cuáles son aquellos factores que pueden causar un empeoramiento de la cantidad o de la calidad del músculo, tenemos por un lado la edad, que era lo que hacíamos mención recientemente, que era la sarcopenia primaria, las enfermedades asociadas por inactividad o aquellas debidas al orden nutricional o malnutricional. Es decir, que estos factores pueden estar de forma individual o interactuar entre ellos y ser de una etiología multifactorial. La sarcopenia salió uno de los digamos, primeros consensos en cuanto a su evaluación y diagnóstico en el año 2010, el consenso europeo, y luego salió el consenso publicado en el 2019, revisado en el año 2018, sobre
el mismo grupo europeo. ¿Y cómo podemos estudiar la sarcopenia? La sarcopenia se puede estudiar a través del estudio de lo que es la fuerza muscular, la masa muscular o la performance física. La masa muscular, hay diferentes formas, yo voy a la cuestión práctica, ¿sí? Que nosotros utilizamos en la práctica habitual. A nivel investigación hay muchas otras modalidades que se emplean. En lo que es la fuerza muscular, utilizamos la fuerza evaluando con el hand grip, donde hay diferentes puntos de corte para el hombre y la mujer, y también se puede evaluar mediante la prueba del sit-to-stand test, que al paciente se le pide que se siente y se pare durante 5 veces en una posición determinada, que no me voy a detallar explicarla, y se mide el tiempo en el cual el paciente tarda en realizar este test. Por otro lado, evaluamos la masa muscular, dijimos. La masa muscular, ustedes acá tienen una fotografía de un densitómetro porque la composición corporal de cuerpo entero medido por DEXA es la técnica gold estándar ampliamente considerada para la evaluación de la composición corporal. Ustedes van a ver en este gráfico de la derecha donde se ve el rastreo del cuerpo entero, en azul lo que correspondería al tejido óseo, en rojo lo que correspondería al tejido muscular y en amarillo y anaranjado lo que correspondería al tejido adiposo. En función de eso, nosotros colocamos los ROI y el campo en determinadas regiones y podemos evaluar esa distribución del tejido adiposo y a su vez la masa muscular y la masa apendicular. Y hay diferentes también puntos de cortes para lo que respecta a hombre y a mujer en tejido muscular. Pero también esta composición corporal puede evaluarse con el análisis de la bioimpedancia. No voy a ponerme a detallar, digamos, pero hay una bastante buena relación en lo que es en los análisis de bioimpedancia, aunque también va a depender de la composición, de la cantidad de agua corporal que tenga el organismo, ya que justamente eso contribuye a la bioimpedancia. Otra de las formas de determinarlo puede ser por tomografía computada o la resonancia magnética también, en la cual pueden identificar tanto los cambios cualitativos que le ocurren al músculo como también se puede evaluar cuantitativamente la masa muscular. Sin dudas, obviamente van a ser técnicas muchísimo más costosas desde lo económico, con muchísimo mayor tiempo, mayor complejidad, y eso le va a dar mayor limitación en lo que es a la práctica clínica y a nivel investigación, ¿sí? Y en cuanto a la performance física, hay diferentes ejercicios físicos que se le pueden hacer, todos ellos demoran pocos segundos, por ahí es más lo que tardamos en explicarle al paciente que el tiempo que se demora en realizarlos. Por ejemplo, el que les puse, que es el que habitualmente hago en consultorio, que es el Time Up and Go Test, que nos evalúan la performance física de ese paciente. Entonces, nos encontramos que del 2010 al 2019, que salió la publicación con el criterio del 2018, el consenso europeo de sarcopenia ha cambiado un poco los diagnósticos en cómo valorar y cómo categorizar a esta sarcopenia. En el 2010 se consideraba como eje principal y variable fundamental la disminución de la masa muscular, y también el paciente podía tener, ahora lo vamos a ver, una disminución de lo que es la fuerza muscular o la performance física. En el 2018 toma ya un rol protagónico como principal criterio diagnóstico una disminución de lo que es la masa muscular, y también en segundo lugar cobran importancia lo que es la disminución de la masa muscular o de la performance física. Entonces, si nosotros nos vamos a los criterios del European Working Group del 2010, vamos a ver que justamente un paciente que tenía una disminución de la masa muscular, únicamente lo llamaban presarcopenia, pero que si a ese paciente se le asociaba o una disminución de la fuerza muscular o una disminución de la performance física, ahí hacían el diagnóstico de sarcopenia, y con la suma de las 3 variables se hacía el diagnóstico de sarcopenia severa. Esto era entonces en el año 2010. Y
acá tenemos los diferentes, que no vienen al caso, simplemente para que lo vean, es que cada cosa de que yo les estoy mencionando había diferentes puntos de corte para valor en hombres y mujeres. También algunos de ellos estaban en función, por ejemplo, de la altura dividido en hombres y en mujeres. ¿Qué ocurre con este grupo de trabajo de sarcopenia y esta publicación del 2019? Ya mencioné que el que toma un rol protagónico es la fuerza muscular en primer medida, a diferencia de lo que ocurría en el año 2010. Entonces, esa disminución de la fuerza muscular es la que toma un rol protagónico para poder empezar a investigar entonces a un paciente con sarcopenia. Y también cambian los puntos de corte, con lo cual nosotros evaluamos al paciente, ¿sí? Tanto para los puntos de hand grip como para la evaluación de lo que es la masa muscular apendicular, ¿bien? Que son los que acá menciono y los que remarco en rojo. Entonces, ¿cómo es en día hoy el algoritmo para estudiar a un paciente con sarcopenia? Primero se hace lo que se llama la búsqueda de casos, que esta búsqueda de casos puede ser por sospecha clínica en cuanto a aquellos pacientes que tengan estas patologías que nosotros dijimos que posiblemente pudieran llegar a originar sarcopenia o están asociadas a sarcopenias, o mediante la evaluación de un cuestionario específico que es el SARC-F. Si el paciente no tiene criterios clínicos de sarcopenia, no tiene enfermedades asociadas que pudieran ocasionarlo, un cuestionario clínico normal, no hago el screening directamente de sarcopenia. Pero si el paciente tuviera alguna de estas entidades, evaluamos ahí la masa muscular. Una de las formas con las que se puede evaluar era con el hand grip o con el CITO-STAM test. Si esto es normal, no requiere, con esta postura y consenso nuevo 2019, una evaluación inmediata de sarcopenia, lo que no implica que no hagamos un re-screening posterior en un tiempo prudencial. Y si este paciente tiene una baja fuerza muscular por alguno de estos test medidos, decimos que tiene una sarcopenia probable, con lo cual nosotros debemos confirmar esto mediante la cuantificación de esa masa muscular. La técnica gold estándar es DEXA, pero también se puede hacer por bioimpedancia, por tomografía o por resonancia, que era lo que mencionábamos. Si entonces, por estas técnicas, obtenemos una disminución de la masa muscular, decimos que el paciente tiene una sarcopenia confirmada, y cuando nosotros hacemos el test de performance física, si nos da por debajo de lo considerado para la edad, ahí el paciente es considerado de tener una sarcopenia severa. Entonces este es el algoritmo diagnóstico que utilizamos hoy en día, y en esta tabla lo que se ve son con las diferentes citas bibliográficas a la derecha. Aquí podemos observar los diferentes tests que se hacen o pruebas para cada una de las cosas que fui mencionando recién, que no es más que un resumen de lo que dije en la introducción. En este trabajo nosotros lo que quisimos evaluar fue la prevalencia de la sarcopenia y la composición corporal en pacientes con artritis reumatoide. ¿Sí? Yo soy reumatóloga y bueno, empezamos a estudiar, esto fue ya hace unos años, no me acuerdo en qué año fue, creo que 2018 que empezamos, a estudiar en pacientes con AR entonces, qué era lo que estaba pasando. Y comparamos 105 pacientes con artritis reumatoide versus 100 pacientes controles. Los pacientes controles fueron macheados según edad, sexo e índice de masa corporal con los pacientes con artritis reumatoide, con lo cual obviamente... Ahí, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha. Ah, me escuchaba doble yo. Bueno. Con lo cual obviamente en esas variables demográficas no hay diferencias estadísticamente significativas, y después dentro del cuestionario general tuvimos en cuenta todas aquellas situaciones que condicionan a riesgo de fractura y parte de la anamnesis básicas que hacemos en osteología, es decir, si fuman, el consumo de alcohol que tienen, la fractura previa, la historia de fractura de cadera en los padres.
la historia de caídas en el último año y lo que está muy asociado en todas las enfermedades reumatológicas y que es prácticamente un síntoma constante, que es la fatiga, la pérdida de fuerza en miembros superiores y en miembros inferiores, que esto lo investigamos para ver también si tenía que ver con la sarcopenia o con la misma entidad de la enfermedad de base. Por supuesto que estas tres que estoy nombrando son estadísticamente significativas respecto del control. Los pacientes con artritis reumatoidea estos síntomas los reportaban con mayor frecuencia. Y después investigamos otras variables propias de esta patología de la artritis reumatoidea, como era la duración de la enfermedad, los niveles de proteína C reactiva y la velocidad de eritrosedimentación. Y el DAS28, el DAS28 es un score donde nos dice la actividad funcional de la enfermedad en ese momento de evaluación, cuál era el consumo de glucocorticoides y qué tratamiento tenían los pacientes, si tenían un tratamiento convencional con drogas habituales o con drogas, digamos, más específicas, no es el término, pero para no ahondar tanto, que son las drogas biológicas. Acá en la primera tabla lo que vemos son los resultados de la evaluación de la performance física y de la fuerza, tanto en el grupo control, que es lo que les estoy remarcando, el control group, versus el RA, que es el grupo con artritis reumatoidea. Como pueden ver, esto se evaluó, o los resultados se pusieron en toda la población y se discriminaron por hombre y mujer por una cuestión obvia digamos, de la influencia de las hormonas en los diferentes sexos que pudieran tener obviamente sobre lo que es el tejido muscular y sobre la fuerza muscular. Y en la tabla de abajo, lo que se observa es la prevalencia de sarcopenia acorde a la edad. Acá directamente tomamos como el grupo de varones era un grupo con un N relativamente bajo, 18 en el grupo R y 14 en el grupo control. Directamente estudiamos la sarcopenia por una cuestión de N en las mujeres, que es lo que ustedes ven acá en la tabla 4. Y lo que nos encontramos es que si ustedes ven la prevalencia de sarcopenia directamente en el grupo con artritis reumatoidea a la derecha, en menores de 40 años ya era del 6%, entre los 40 y 49 años era del 50%, y cuando comparamos, esto lo hicimos estratificado por edad, menores de 40, entre 40 y 49, 50 y 59 y más de 60, cuando evaluamos toda la población encontramos un casi 22% de prevalencia de sarcopenia en el grupo de pacientes con artritis reumatoidea comparados con un 3,6% de prevalencia en toda la población de lo que era el grupo general. Eso nos da un odds de radio de 7,5, por supuesto que con diferencias estadísticamente significativas, es decir, que las pacientes mujeres con artritis reumatoidea tienen una alta prevalencia de sarcopenia. Y cuando nosotros evaluamos qué pasaba en función con la performance física y obviamente la fuerza muscular, encontramos que el 7% de la población con artritis reumatoidea tenía una sarcopenia severa. También les dijimos que no solamente habíamos evaluado la presencia de sarcopenia, sino lo que era la composición corporal. En esa composición corporal se evaluó la masa total muscular, después el porcentaje de masa muscular y el tejido apendicular, es decir, la masa muscular en extremidades, la masa grasa total y en porcentual. Luego se obtuvieron índices, tanto para índices musculares como índices del tejido adiposo. Nuevamente lo tenemos en población general, en sexo femenino y en sexo masculino, tanto en el grupo control como en el grupo con artritis reumatoidea. Y lo que nos encontramos es que un 68% de las pacientes con artritis reumatoidea mujeres tenían, además de la sarcopenia, obesidad, ¿sí? Y la prevalencia de obesidad sarcopénica fue del 15% para el grupo con artritis reumatoidea, y cuando lo comparamos con el grupo control fue de un 1,2%.
De todos este lío de variables que ustedes ven acá, hicimos un análisis de regresión logística para sarcopenia y encontramos una asociación significativa en el análisis univariado con el tiempo de uso de glucocorticoides, la dosis acumulativa y la historia previa de fracturas por fragilidad, y en el análisis de regresión logística multivariado solo encontramos asociación como factor independiente para sarcopenia la historia de fracturas previas en los pacientes, lo cual, bueno, no es ilógico el hallazgo. Para ir terminando, entonces, ¿por qué es importante estudiar la sarcopenia en las enfermedades reumáticas? Esto es una revisión sistemática de la literatura, en donde han evaluado sarcopenia en diferentes entidades. La prevalencia de sarcopenia, estos tienen los diferentes autores con las diferentes prevalencias halladas en los diferentes países. Varía de un 12% hasta un 45% en algunas poblaciones. En el caso de espondilitis anquilosante, que es otra enfermedad reumatológica, por supuesto una fisiopatología y un compromiso diferente, también la prevalencia está entre un 22 y un 43%. Lo mismo ocurre en pacientes con lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémicas u otras enfermedades inflamatorias, como son las enfermedades inflamatorias, por ejemplo, intestinales, que tienen una prevalencia que varía del 14 al aproximadamente 50%. ¿Qué otros factores entonces asociados hay para prevalencia de sarcopenia en pacientes con artritis reumatoide? Esto es también según otros autores. Han encontrado como factores asociados la edad, el índice de masa corporal, la masa grasa, la duración de la enfermedad, la densidad mineral y la presencia de erosión ósea. La erosión ósea nos indica que el paciente tiene una enfermedad activa, que está inflamado, que está erosionando hueso. El consumo de proteínas y la malnutrición, nuevamente el daño articular, y la eritrosedimentación, los niveles de proteína C reactiva como parámetros inflamatorios sistémicos, y el uso de glucocorticoides. También dependen de algunos tratamientos, y como factores asociados también están las caídas, las fracturas, la baja densidad mineral ósea, el riesgo cardiometabólico, que esto también está asociado con la diferente distribución del tejido adiposo que uno puede observar en la composición corporal, y la disfunción endotelial, y después con ciertas vías y citoquinas vinculadas a su fisiopatología.